igual como les comentaba, hay diversas formas de llevar a cabo esto. Incluso yo pensaba resolverlo de otra forma, y por eso quería ver otros temas, pero cuando vi el planteamiento de este chico, de esta persona que hizo este post, me di cuenta que lo podía hacer de, de como él lo hace, y me parece una forma incluso más sencilla de la que yo la pensaba hacer. Vamos a abrir el Safari, vamos a abrir la página. Se las mandé ayer ¿se acuerdan? Se las mandé ayer exacto, esa mira, por favor. Les mandé ayer, por favor, por Hangouts, es la que quiero que veamos. Igual hay muchos, acabando la clase, les voy a mandar varios links de diversas personas. Hay muchos tutoriales en internet. Si bien nos sirven explican paso a paso algunos cómo están, la gran mayoría están en inglés, hay que un poco ponerse a leer en inglés para que nos lo podamos comprender, pero vienen los ejemplos, vienen imágenes, vienen código para que sea más claro. Entonces les digo, este es un ejemplo muy sencillo, pero hay otros sitios con algunos tutoriales mucho más elaborados, más bonitos. Al rato se los mando para que los vayan checando. Ok, voy a explicar más o menos cómo está aquí la estructura. Lo que dice aquí tenemos si alcanzan, sí ven la imagen, ¿verdad? Que está aquí como GIF. Sí. Ok, aquí como dice, nos aparecen las preguntas, aquí van a aparecer preguntas y luego respuesta. Vuelve hacia el ciclo, aparece pregunta en la parte de arriba, y aquí en la parte de abajo aparecen las opciones que nos está mostrando esta persona. Aquí viene un pequeño contador de pregunta 1 de 3, pregunta 2 de 3 y esto. ¿Qué podemos observar aquí? Por ejemplo, el fondo pues está en un fondo azul, tal cual el chavo agarró un fondo azul en degradado, o sea, para que se vaya haciendo, eso no lo vamos a ver ahorita. La pregunta, ¿qué puede ser? ¿Qué elemento visual es la pregunta que está aquí en la parte de arriba? ¿Qué elemento visual podemos ocupar ahí para poner es la pregunta de lo que hemos visto, ¿cuál podemos ocupar? Un label. Así es, vamos a ocupar ahí un label. Veamos que aquí pone tenemos aquí un label, aquí tenemos un cuadrito. Ahora, permítanme, antes de continuar. Después aquí tenemos estos elementos que son los que están aquí. Tienen texto, les da clic y pasa algo. Entonces, ¿qué serían? Botones. Así es, son botones. Entonces ya vamos más o menos aterrizando cómo vamos a irlo haciendo. Tenemos un label aquí principal que muestra la pregunta. Aquí tenemos 4 botones que cambia el texto de los botones conforme avanza la pregunta. También cambia el texto de la pregunta. Y una vez que llega al final, obviamente determina que es la última pregunta, responde y hace un cambio en la pantalla. Ya cambia la pantalla y te dice ahí tal cual, buen trabajo, tú tienes 3 de 3. Respondiste las 3 preguntas de forma correcta. En nuestro caso lo vamos a ir haciendo, pero podemos cambiar a decir, podemos tener un propio como ranking y decir, no sé si alcanza. Supongamos que hacemos qué tipo les decía, de pan dulce eres. Entonces, vamos a tener a lo mejor concha, dona, como otro pan, una concha, una dona, un cuerno, una oreja. Entonces, a lo mejor tenemos ahí un rango y no sé, si saca 5, pues es una concha. Si es 7 o más, es una dona. Y así, tenemos un ranking de cuánto saca el máximo, sería una oreja. Es un ejemplo, como nosotros lo queramos definir. Lo vamos a ir viendo. Aquí nos comenta la persona que nuestra interfaz va a constar de un UI text field, aquí tal cual dice, en la parte de arriba para la pregunta. Está, dice, añade un UI text field en la parte de arriba para la pregunta. Aquí dice de qué tamaño es, les digo, eso ya depende de cómo lo queramos definir nosotros. Añade una vista en el centro con un background color blanco, que sería este que está aquí. Eso es opcional, lo podemos hacer o no. Y añade 4 botones, aquí está. Añade 4 botones y cada uno que contenga una respuesta. Debajo de esos botones agregas un UI label que contiene el progreso del cuestionario para que la persona sepa cuántas preguntas lleva. Dice, ahora
Ya dice que vamos a conectar lo que ya hemos hecho. Esto ya más o menos ahorita lo vamos a... Esto nosotros lo vamos a ir sacando con lo que ya sabemos. Aquí estamos hablando lo de la conexión, lo que les comentaba. Una vez que termine la pregunta, vamos a pasar a la siguiente pantalla con las respuestas de lo que hemos hecho. Y aquí quiero que venir aquí, y esto es importante, esto que está aquí es muy relevante porque esto es lo que les comentaba de que tenemos nuestra aplicación dividida en capas. Tenemos nuestra capa de modelo, nuestra capa de controlador y nuestra capa de vista. Si regresamos hasta acá arriba, esto que está construyendo aquí este chico es nuestra vista. Acuérdense que nuestro storyboard son objetos que van a interactuar con el usuario. Esta es nuestra vista. Nuestra capa, vista. Cada objeto es un botón, entonces como les comentaba, cada capa tiene un conjunto de clases, no solamente es una. Ahora pasamos para acá, ¿y qué es esto? Como su nombre lo dice, es UI View Controller, es un controller. Igual, el controller pueden ser varios controllers, pero el controller se hace uso de diversos objetos, clases, para realizar sus labores que tienen. Aquí lo tenemos, este es el controller, y en la siguiente vista, aquí no utiliza como tal una clase esta persona, pero utiliza un struct. Acuérdense que le habíamos visto que las estructuras son muy parecidas a las clases, solamente que la diferencia es que no se pueden heredar y unas ciertas características propias de las clases, pero pueden tener atributos, pueden tener métodos y otras características de las clases. Aquí define la estructura esta persona, que es pregunta. Dice una pregunta que tiene tal cual la pregunta, lo que se va a preguntar, valga la redundancia, lo que se va a preguntar, respuestas. Aquí tiene igual un arreglo, como lo podemos ver, un arreglo de respuestas por cada pregunta. Y aquí está indicando un índice. Correct answer es el índice de la respuesta. Por ejemplo, veamos acá abajo. ¿Sí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, igual, aquí que está diciendo esta persona, dice, definimos nuestra estructura, que es como una clase, como si fuera nuestra entidad. De hecho, nosotros vamos a utilizar una clase en vez de una estructura. Tenemos nuestra estructura que tiene preguntas, respuestas y el índice que dice cuál de las varias respuestas, cuál es el correcto. Acá crea esta persona 3 preguntas. Aquí está una y dice, pregunta, ¿cuánto es 1 más 1? Y dice respuestas 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven mi cursor? ¿O sí lo Sí, ven? se ve. Ah, ok, porque no sabía, yo luego lo pongo a lo mejor ni lo ven. Ok, aquí respuestas 1, 2, 3 y 4. Y aquí dice, de esas respuestas, ¿cuál es la correcta? Es la 1. Recordemos que los arreglos empezamos desde la posición 0. Entonces, esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Por eso, ¿cuánto es 1 más 1? La respuesta correcta es la posición 1, que sería 0, 1. La que está acá, que es 2. Aquí está. Pasamos a la siguiente que dice, ¿tú te has suscrito a la aplicación Semu, tal cual? No, Semu supongo que es una aplicación que hizo esta persona. De hecho, si vemos acá la barra de dirección, se llama Semu Apps. Nos está preguntando, ¿tú te has suscrito a Semu Apps, a este blog? Tú puedes responder sí, no, lo haré o no, gracias. Y dice la respuesta correcta y le pone que sí. ¿Cuál es la capital de Australia? Y tal cual aquí dice, probablemente esta persona es australiana. Sydney, Melbourne, Adelaide y Canberra. Yo la verdad no sabía, pero aquí dice esta persona que es Canberra, porque es 0, 1, 2, 3. Acá está. Yo pensaba que era Sydney, pero bueno, qué buen dato. Aquí está. Quiero que me confiar en él, que me parece que es australiano. Acá viene. Acá nos pregunta, ¿qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Dice var current action, dice question, que es de tipo question que está acá, y termina con un signo de interrogación. ¿Qué es esto? Perdón, Leos, acá está. ¿Quién me puede decir qué está haciendo aquí esta persona? ¿Quién me puede decir qué significa ese signo de interrogación al final? ¿Que era opcional o algo Así es. así?
Así es que es opcional. En este momento la pregunta, la current question es pregunta actual o pregunta en la que estamos posicionados, que empezaremos de la primera. Lo puso opcional, lo que significa que es como si fuera algo parecido a nulo. Como si fuera nulo. Aquí le está diciendo que current question va a ser una variable que nos va a indicar en qué pregunta vamos. Current question va a estar relacionado a esto que vemos aquí. Cada vez que avanzamos a la siguiente pregunta aquí, 1, 2, 3, current question se va a mover. Vamos a ver cómo eso va a pasar. Lo vamos a ir haciendo. Ok. ¿Y qué más? Esto ahorita vamos a ir haciendo nosotros, la funcionalidad. Les digo, esta persona lo puede hacer. Yo aquí les explico a grandes rasgos para que sea una idea de qué vamos a hacer. Ya en la ejecución más precisa, cada quien lo puede hacer de forma diferente, pero vamos a ir viendo cómo nosotros lo podemos ir resolviendo. Aquí, además, adicional, tiene algunos, esta persona, por ejemplo, utiliza función por cada, tal cual aquí dice submit, answer 0, submit, answer 1, submit, answer 2 y 3. Este es para las opciones, lo vamos a ver, o sea, tiene un evento relacionado a los botones. Vamos a hacerlo, ahorita vemos. Y aquí está verificar respuesta, cargar siguiente pregunta. Les digo, esto hay que cada quien lo puede aterrizar de una forma diferente. Por ejemplo, aquí lo que hace check, tiene una función que se llama check answer. Checa si la respuesta es correcta, entonces carga la siguiente pregunta. Entonces, manda un índice, que es la posición actual, y verifica si estamos respondiendo de forma adecuada a nuestra pregunta. Carga la siguiente pregunta, ¿qué va a hacer? Pues va a pintar la siguiente pantalla tal cual. Entonces, a ver, veamos de nuevo cómo está funcionando. Tenemos aquí un label con la pregunta. Tenemos 4 botones. Aquí están 1, 2, 3, 4. Con las preguntas se va cambiando el label. Y cuando llegamos a la última, la respondemos y nos cambia de pantalla y nos muestra ahora nuestra respuesta. Ya lo tenemos. Hasta aquí de lo que comenté, ¿tienen alguna duda? Por ahí está alguien, por que tienes algunas dudas, o alguien más tiene algunas dudas. Les digo, aquí la idea es que ustedes me van a ir diciendo que vamos a ir haciendo. Aquí sí los puedo ayudar un poco, pero sí quisiera que ustedes, con lo que ya hemos visto en las clases anteriores, me vayan diciendo cómo lo piensan resolver, cómo lo piensan aterrizar. Tenemos aquí este ejemplo que dijo este chico. Vean cómo está funcionando, es bastante sencillo. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores podíamos modificar la imagen o incluso el label de la calculadora? Eso es lo que quiero que vayamos haciendo. Entonces vamos a iniciar un proyecto nuevo y ustedes me van a ir guiando. ¿Tienen unas dudas, repito? ¿Tienen alguna duda respecto a cómo vamos a ir resolviendo esto? Ajá. Ok, ahorita lo vamos a hacer, Isaac, pero acuérdate, aquí parece que cambia de pantalla cuando le da clic sobre cada uno de los botones, pero lo que hace esta persona es que simplemente cuando yo aprieto la respuesta, la que está aquí, cambia el texto de la pregunta, cambia este texto que está aquí y cambia el texto de los botones. Eso es lo que hace. Parece que cambia de pantalla, pero simplemente yo aprieto aquí 2, luego no, luego yes, luego Canberra, y lo que hace después de cada respuesta es que cambia este texto, el título y los botones, lo cambia de acuerdo a su capa de modelo. Acá está su capa de modelo. Aquí está este código. Si te das cuenta, estas son las preguntas. Entonces, cada vez que yo aprieto un botón, se sustituye el texto de la pregunta y el texto de los botones. Aquí está. Cambiamos la etiqueta de la pregunta y primero dice cuánto es 1 más 1. Luego dice, tú te has suscrito a Cemu Apps y luego cuál es la capital de Australia. E igual cambiamos el texto de los botones. Primero ponemos tal cual 1, 2, 3 y 4. Luego yes, no. Acuérdate que podemos manipular el contenido de nuestros botones, su texto lo podemos manipular. Eso es parte de lo que vimos en la clase anteriores. Ahorita lo vamos a ir haciendo si tienes algunas dudas, pero bueno, la idea es que les digo, ustedes lo vayan haciendo junto. Yo los voy a ir auxiliando, pero más que nada me interesa que ustedes vayan aterrizando esto, para que es una forma, digamos, de que ustedes también estén más activos en cuanto a las clases y no nada más yo me la pase, porque sí es muy fácil ahora sí que llevarlos de la mano, pero sí quisiera que ustedes también se involucraran más. Ok, entonces vamos a continuar. Ahí está, vamos con
¿Quién es el Sabadillo? Ah, soy yo, Felipe. No me cambié el nombre. Ok, ok, tenemos aquí nuestra pantalla de Xcode. Vamos a crear un proyecto y de ahí tú me vas a ir guiando. Tú me dices qué apretar y dónde. Sí, Crear nuevo proyecto, eso es lo que vamos a hacer. ok, sí. A ver si vamos a aceptar mi equipo. Voy a tener que reiniciar la máquina virtual. Ok. ¿Aquí qué selecciono, Felipe? Vamos a seleccionar un Single View App Así es. y le vamos a, Cargar. no sé, Quick Quiz, podría Sí, ser. me parece muy Quiz. buen nombre. Quiz. Aquí acuérdate en organización que le podremos poner cómo era la anotación. Es, ay, eh, eh, ah, no me acuerdo. Ok, aquí es poner nuestro, digamos que es el nombre, digamos, de nuestros paquetes. Como les comentaba, en una organización tenemos muchas aplicaciones o componentes internos, entonces es una forma de diferenciarlos. Por estándar, comúnmente empiezan con com, de company. Com, aquí vamos a ponerle com, UNAM. Vamos de lo general a lo particular. Com, UNAM, FCA, y así se va a quedar. Com, UNAM, FCA y punto quiz. Aquí incluso aparece abajito. Com, UNAM, FCA, quiz. Ya está. Lenguaje Swift. Y aquí Ah, es importante, como ya todo estamos, digamos, migrando un poco más. Bueno, el ecosistema de Apple está dándole más fuerza a Swift UI. Por default viene Swift UI, pero nosotros no lo vamos a ver. Vamos a seguir trabajando con Storyboard. Storyboard. Lo seleccionamos y damos Next. Sí. Nos va a preguntar dónde lo queremos guardar. Ahorita le vamos a poner, yo creo que ahí donde siempre lo guardo, en mis documentos. Ok, yo lo voy a guardar aquí por default en Documents. Aquí lo voy a guardar en Export Projects y Create. Ok, y ahí está. Ya tenemos Ah, nuestra carpeta. Aquí lo voy a dar ahorita Cancel. Y yo por default, casi siempre para empezar, cosas que hago es que cambio inmediatamente el emulador para que arranque por el 8 para que sea uno más liviano. Y igual ahorita que ya le puse storyboard, va a cargar la vista del storyboard. Lo voy a igual a cambiar a la 8 yo creo, para que no sea tan grande la pantalla. Un poco lenta. Ok, en lo que carga Felipe, ¿qué vamos a hacer? bueno, estaba pensando en agregar los elementos a la pantalla. Así es, ¿qué elementos eran? ¿Cuáles fueron los que estuvimos? Eh, Vamos a agregar un label. Un label, ok. ¿Dónde lo agregamos? ¿Cómo lo hacemos? Abrimos la, la librería de los elementos visuales. ¿Y Ahí dónde está? estaba en la parte es el icono que tiene el más. Así es, aquí está con lo que tiene más. ¿Qué agregamos? ¿Qué me decías que agregara? Un label. Ok, vamos a ponerlo aquí arriba. ¿Qué más? Y nos vamos a basar igual en 4 respuestas. Yo creo que sí. Bueno, es la pregunta. Y colocar 4 botones Ok, aquí están botones, 4. Lo ponemos. ¿Cómo copiábamos? ¿Te acuerdas? con este CMDR. Así es, permíteme un tantito. Ahí está el 8. Así es, CMD. Incluso ya me lo moví un poco. Vamos a volver a centrar. Se puede con tal cual, sí, CMD que es Command C y Command B, o con Command D. Está, lo copia.
Y ya están nuestros 4 botones. ¿Qué más, Felipe? El contador de preguntas, solo que no sé qué icono podríamos agregar. ¿Qué icono o elemento? Digo, ¿qué elemento? ¿Qué elemento? ¿Qué podría ser? Tú dime si es tal cual. ¿Es otro texto? ¿Qué sería entonces? ¿Otro label? Así es, otro label sería adecuado. Vamos a agregar otro label. Y ya está. Ahora, ¿qué hacemos, Felipe? Ya está aquí nuestro... Ya está. Podríamos nombrarlos para Sí, muy buena práctica, diferenciarlos. de hecho. Ajá, qué bueno que lo mencionas, porque sí. Aquí vamos a ponerle, estoy seleccionando el label de hasta arriba, vamos a ponerle, lo selecciono. Vamos a ponerle pregunta tal cual. Pregunta. Aquí vamos a ponerle respuesta 1. Aquí nada más lo voy a cambiar pregunta. En el de acá arriba le voy a poner BTN, respuesta 1, res 1. Aquí está. Vamos a copiar este texto que está aquí. Para tener ahora el otro, igual BTN, respuesta 2. BTN respuesta 3 y BTN respuesta 4. Ya está. Y un label aquí, pregunta, y aquí va a poner Contador o algo así. font, preguntas. Ok, así en plural. Ok, ya está. ¿Qué sigue? Ah, eh, podríamos arrastrarlos al código. Ok, permíteme. Permíteme, me está comentando un compañero de Sí, ustedes que lo agregue al grupo. Creo que ya está. Ok, ¿qué me decías, perdón, Felipe? ¿Ahora qué Este, sigue? a ver, ya tenemos la pregunta, los Vamos, bueno, sí, botones. tú dime qué sigue. Em, se me ocurre agregarlos al código de una vez. Así es, los vamos a agregar al código. ¿Cómo hacemos para poner el código de un lado y del otro? Ya. Ay, ¿cómo se llama? En el, en la, donde está ah, el icono de la librería de elementos ¿Aquí? con ajá, la, el iconito que tiene el cuadrado con la línea en la izquierda, ¿Este? no el de la izquierda. ¿Sí? No es en él. Um, Ok, la forma es con este que está aquí, me parece que es, si no ¿es este? No, no, ese no era el que presioné, no era. Este lo que hace es cambia, alterna cosas, la forma código del storyboard, pero es este que está aquí, ¿sí lo ves? Este que está sí, aquí, sí. parece ajustar editor options y le pongo asistente. Oh, Y sí. ya me Ok. separó la vista. Voy a mantener los elementos para poderlos. Ahí ven el texto, el código, sí, es claro o lo quieren más grande la tipografía, el tamaño. Está bien. Yo sí lo veo bien. Sí. Ok. Ahora, ¿qué hacemos, Felipe? Seleccionamos el elemento y lo arrastramos con CMD hacia adentro de la clase. Así vamos a crear las referencias desde el controller. Nada más que, acuérdate, Felipe, no es MD, es aquí sí es control. Control Ok, y sí. jalo para acá. ¿Y que de qué tipo? ¿Está bien aquí? ¿Son Willy, de qué tipo, Felipe? the outlet. Ok, ¿y en name qué le ponemos? ¿Qué es pregunta? Question. Yes. Pregunta, ¿es de tipo UI label? Sí. Sí, entonces ya le damos conectar. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos uno. ah, igual con los botones.
Así es, con cada uno de los botones también lo vamos a hacer lo mismo. Con control y jalamos. Y era btn, respuesta. Pues, No. Es de UI button, sí, de nuevo hacemos para acá esto. btn, respuesta 2. Ok, por último, Felipe, en lo que termino, ¿cómo podemos ajá. verificar que sí se han conectado de forma correcta nuestros elementos visuales con nuestro controlador? Am, Cuando seleccionamos el elemento en la pantalla de las vistas, en en el Ajá, código se va a remarcar que está conectado. ok. ¿Dónde me dices que, perdón, dónde me decías? En cualquier, si apretamos algún elemento de la vista, no es así. Ya lo apreté. ¿Tú ves algo resaltado? No. ¿Cómo era? Am, Es desde acá, es al revés, desde el código nos ponemos aquí ahora, y vamos viendo quién está relacionado. Esa es una forma, ¿está? O la otra es usar el inspector de conexiones que está acá. Seleccionamos el elemento visual, nos vamos al inspector de conexiones, que es el que está hasta el final, aquí está. Va a aparecer Show the Connection Inspector, le damos clic y aquí aparece. Tiene una referencia de tipo Outlet, pregunta al View Controller. Aquí sí, está, y si nos ponemos eso sobre la referencia, está subrayado. ¿Va? sí, sí, Una forma. No. Gracias, Felipe. Vamos a sí, vale. continuar con alguien. ¿Algún voluntario? ¿Quién quiere participar o igual al azar? A ver, vamos a pasar ahora con Connie. Connie, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Connie, buenos días. ¿Qué Buenos seguía, días. Connie? Ya tenemos ya tenemos nuestra interfaz visual. ¿Qué seguía? ¿O no qué seguía tú? ¿Qué es lo que nos falta? No, no necesariamente tenemos que ir como la guía del chico. La pueden revisar si quieren. Mm, Podemos hacer ahora? Ya tenemos nuestra interfaz gráfica. Aquí vamos a mostrar nuestra pregunta. Aquí están los botones con las respuestas. Y aquí está nuestro contador para saber en qué pregunta vamos. Sí, Pues no sé si podríamos crear otra de esas igual, pero mm, mm, no sé si podríamos hacer que funcione el contador. ok, ¿cómo vamos a hacer que funcione el contador? ¿El contador qué va a contar? La pregunta en la que vamos. Ok, ¿y qué estructura de datos que podemos tener para saber en cuál vamos? Ya tenemos algo que nos defina las preguntas. Aquí tenemos nuestro código. Ya tenemos algo que nos diga qué pregunta es, qué respuestas son. Pues nada más en esa pantalla, sí. Pero Bueno, ¿cuál es la pregunta uno o la pregunta 2? Si yo te digo ahorita, viendo el código, dime cuál es la pregunta uno, o la pregunta 2, o 3, o 4. pues nada más está la uno. No, de hecho no hay ninguna. Acuérdate que revisando de nuevo, vámonos para acá. Esta es nuestra estructura. Así es, eso es lo que vamos a hacer. Ya ves conmigo, aquí tenemos nuestra estructura, nuestra question. ¿Recuerdan que teníamos, cuando vimos las primeras clases que hicimos nuestros modelos de nuestro celular había uno de biblioteca, de clubes de fútbol, una escuela, había varios. Entonces, lo que sigue ahora es que vamos a hacer esto. Entonces, Connie, vamos a definir nuestro modelo, que es una clase que se va a llamar pregunta. Una pregunta tiene respuestas, entonces va a tener este atributo. Tú dime cómo se define una clase, Connie. Vamos a hacer una clase interna, vamos a hacer aquí mismo. Mm, pero ¿para qué sería la clase?
La clase va a representar una pregunta. O sea, volvemos acá. Ok. Mira, vamos al ejemplo antes de continuar. Una pregunta tiene, aquí está una pregunta, tiene acá ya jalé tiene en la parte de arriba vaga la redundancia, una pregunta. En la parte de abajo tiene las posibles respuestas, ¿ya lo ves? Y obviamente tenemos 4 posibles respuestas, tenemos una variable que nos dice cuál es la correcta de estas 4. Entonces, una clase de tipo pregunta va a tener esos atributos. Ok. ¿Ya lo ves? Sí. Ok, entonces, aquí abajo te digo, no quiero que me lo copiemos tal cual, pero que sea una idea de cómo sería. Aquí, mira, por ejemplo, podemos ver que tiene la pregunta, la respuesta y cuál es la respuesta correcta. Entonces, vamos a hacer una clase en vez de una estructura. Sí, ya vi. ¿Cómo definimos una clase? Se va a llamar clase pregunta. ¿Cómo la definimos? Igual que arriba. Bueno, sería class. Ok, class. Pregunta. Tipo. Pregunta. Pregunta. Vamos a... ¿Qué atributos va a tener esa clase? Pues en el ejemplo de Link, lo manejaban como arreglos. Por eso tú dime, o sea, tiene... Mm, Te escribo, tú dime, yo te espero a que tú me digas y yo escribo. ¿Qué sería con Nick? Si quieres checar el ejemplo, pero acuérdate, tenemos una pregunta, un título pregunta o texto pregunta y tenemos respuestas. pues sería crear una variable Ajá. tipo pregunta. No, una variable llamada pregunta que sea de tipo, bueno, que sea un arreglo. Sean 2 puntos de arreglo. Bueno, ¿De qué tipo los arreglos? Es un arreglo, pero ¿de qué tipo? Los arreglos llevan un tipo. String. Empezamos con, es un arreglo, pero ¿de qué